Sila, como lo decías, damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña en Santa Cruz, Daniel Valverde. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlo. Muchas gracias. Saludo a toda la audiencia de Que No Me Pierda. Y saludo a Franklin, que está a La Paz, cordialmente. Saludos, Franklin. Buenas noches. Bienvenido a Que No Me Pierda. Cecilia, ¿cómo le va? Buenas noches. Un saludo muy cordial para usted, por supuesto para Juan Carlos. Y como siempre, un gusto muy grande compartir con Daniel. Bien. Bolivia ya eligió, Bolivia votó y hay un ganador virtual de estas elecciones efectivamente que parece consolidarse en los resultados oficiales que mostramos hace instantes del tribunal, con poco más del 42% de las actas escrutadas. ¿Cuál es el panorama de Bolivia un día después de esta elección? ¿Sorpresiva, no sorpresiva la victoria de Luis Arce? Daniel, por favor, comenzamos con usted. Bueno, Cecilia, después de haber tenido tantos meses de incertidumbre, unas elecciones muy intrincadas que costaron mucho que se consoliden, creo una tarea importante. El tribunal puedo decir que se ha recuperado en gran parte la confianza en las elecciones y en la democracia electoral. Ha habido ayer momentos de algo de tensión o incertidumbre, por lo menos hay dos momentos críticos. Uno en la mañana, la duda si es que van a asistir los jurados, si se van a habilitar todas las mesas. Afortunadamente eso fue impecable. Y la gran noticia, el gran dato de ayer, que creo que robustece la democracia electoral y permite tener total confianza en estos resultados, es que pese a la pandemia, pese a un sinnúmero de situaciones, estamos cerca del 90% es un dato realmente relevante. Bolivia, comparativamente con los países de la región, tiene los indicadores más elevados de participación electoral, dobla a Chile, dobla a Estados Unidos porcentualmente hablando, y eso obviamente le da legitimidad, credibilidad, fortaleza a el acto electoral de ayer. Bueno, y quiero matizar mi primera intervención indicando de que desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche hemos vivido otro momento de tensión, de crítico, ya en algunos momentos, porque no se daban a conocer esto, ¿no?, de los datos de boca de urna, y la gente empezó a presionar en las redes sociales, se generaron comentarios de distinta naturaleza, hasta que al final, a las 12 de la noche, primero Cies Mori y luego Jubileo dieron estos resultados, casi coincidentes, ¿no?, casi son los mismos datos, pero que han sorprendido a propios y extraños, ¿no? Han generado una noche de insomnio para muchos seguramente por los resultados que se han presentado, pero hoy ya lunes 19 de octubre hemos respirado más certidumbre, ¿no? Considero que hemos pasado la puerta. Bien, gracias, Daniel. A una Bolivia enfrentada, polarizada, ¿no? Sin un norte definido, con mucha confusión colectiva. Estamos pasando la puerta hacia una posibilidad de un reencuentro, por lo menos de un periodo de estabilidad. Espero no sea muy corto, pero que permita por lo menos atender las urgencias del país. Y esas urgencias son muy claras, tienen que ver con la economía, tienen que ver con no perder más empleos, tiene que ver con salvar empresas, tiene que ver con el periodo escolar, atender los problemas sanitarios. Creo que hay muchas tareas por hacer, pero lo importante, y ahí quiero resignificar nuevamente, es que todo esto no se hubiese podido lograr si ayer no hubiéramos tenido una jornada electoral exitosa, que hoy nos permite respirar confianza en el futuro inmediato, y nos permite además de eso comenzar a ver, a visualizar, a escuchar a quienes van a manejar los hilos del órgano ejecutivo, cuál va a ser el norte que ellos van a estar a la expectativa del rol que va a cumplir la Asamblea Legislativa Plurinacional. Creo que ese va a ser el gran espacio finalmente donde se tendrán que generar los grandes acuerdos que tendrán que ver con estabilizar la economía, que tendrán que ver con recuperar la estabilidad democrática. Creo que va a haber una Asamblea Legislativa que va a tener un gran desafío, y ojalá que lleguen personas que de verdad antepongan sus intereses, no antepongan sus intereses por los intereses supremos del país. Este es un momento histórico para el país, por lo tanto necesitamos
de mucha capacidad de desprendimiento, renunciar al sectarismo. Hay unos discursos que por lo menos creo son un bálsamo en este momento para pensar de que algo mejor puede venir en los siguientes meses. Bien, gracias Daniel. Franklin, a ver, lo que se había visto antes es que iba a ser se supone, una elección muy cerrada después de tantos años, después de los 14 años, la elección más cerrada que se había visto en este último tiempo, y punto número 2, que prácticamente era un hecho una segunda vuelta. ¿Qué pasó? Bueno, mira, esta elección se tenía que realizar el 3 de mayo. Por efecto de la pandemia ha sufrido 2 postergaciones. En el transcurso de ese tiempo han sucedido muchas cosas. Para empezar, un gobierno transitorio ha distorsionado la transición, ha mostrado una cara que realmente ha evocado el peor pasado del sistema de la democracia pactada, con una impronta corrupta, inepta, que ciertamente ha sido muy contributiva para crear un espejo ante la población y mencionar que cómo en tiempo récord se pueden hacer mal las cosas y que preparémonos que eso es lo que va a retornar. Eso ha influido en el ánimo electoral. Segundo, no había voto indeciso tan grande, lo que había era un voto oculto. Era un voto oculto porque la atracción del voto finalmente no ha sufrido una distribución armónica entre las fuerzas en competencia. Una gran parte de ese voto ha virado o ha vuelto otra vez al movimiento al socialismo. ¿Dónde podría estar un voto oculto de esta naturaleza? Quizás en los funcionarios públicos, que si tú ves más o menos unos 200,000 funcionarios públicos manejando una cifra conservadora, estos podrían equivaler a unos 600,000 votos, más o menos, si agregas eso en términos de familias, de 3 personas. Lógicamente que al frente no ha habido un partido realmente que ha logrado seducir, convencer y constituirse en una verdadera alternativa. El discurso del no más o el discurso del voto útil no ha sido lo suficientemente convincente como para posicionarse como una alternativa robusta, estable y sostenible en el tiempo. Claramente lo que sí se ve es que además esta composición de alianzas electorales no pueden disputar con eficacia a un partido político, porque lamentablemente en Bolivia no hay un sistema de partidos políticos y el único partido que compite es el Movimiento al Socialismo, y al frente habían agrupaciones con estructuras débiles. Al frente primero tienes al Movimiento al Socialismo, que ciertamente tiene 225 alcaldías, que son 225 capitanes de campaña que en términos territoriales han generado el operativo precisamente de todo el activismo durante todo este tiempo. Una campaña es contacto, es piel, es movilización. Pero al mismo tiempo una campaña requiere posicionar imagen, no solamente discurso, contacto y un alto nivel efectivo de interacción humana que pese a la pandemia se ha producido, y creo que del otro lado ha habido una laxitud en cuanto a la forma de hacer campaña. Ciertamente que ha sido una campaña relativamente débil, con unos mensajes que me refiero a comunidad ciudadana, con mensajes que finalmente no han sido lo suficientemente convincentes, y por lo tanto la utilidad del voto no ha sido un argumento también suficiente. La asociación del gobierno actual con toda la configuración de lo que es Camacho no ha jugado, creo que se ha equivocado de elección. Esta no era una elección para gobernador, no era una elección para alcalde, era una elección presidencial. Y finalmente la paradoja de esta elección es que Camacho no competía con Arce, Camacho competía con Mesa, y Mesa no competía con Arce, Mesa competía con Camacho, porque entre ellos se han disputado el mismo electorado, y del centro a la izquierda el Movimiento al Socialismo ha jugado por libre. Entonces, si ves históricamente cuál es el capital electoral que tiene el Movimiento al Socialismo, ha tenido picos inclusive de 67% en el referéndum revocatorio,
y en la última elección de 2014 ha tenido 61% de representación. Ciertamente es una fuerza muy consistente, que el año pasado llegó a 40% según los estudios y 47% en función al fraude perpetrado. Pero es una fuerza que tiene 40% de base y tiene un 30% del bloque duro popular que no ha virado por ninguna otra fuerza, y el discurso que se ha instalado durante el proceso de la campaña, el discurso camachista, por ejemplo, excesivamente regional, en código confrontativo, habiendo creado un imaginario artificial de Cambas contra Collas, lo que ha hecho simplemente es cohesionar a los otros departamentos. Carlos Mesa no ha tenido la solidez ni tampoco la capacidad realmente de penetrar en los sectores populares con efectividad. Creo que le ha faltado definitivamente eso. Los números muestran que no ha sido capaz de penetrar los sectores populares, se ha mantenido en ese universo de clases medias urbanas. Eso le ha pasado una gran factura. El desgaste que ha sufrido el camachismo, Áñez y obviamente la laxitud de Mesa es una composición ciertamente poco efectiva. Ahora bien, uno diría que es Camacho el causante de esta debacle. Pues no, los números muestran finalmente que si el movimiento al socialismo pasa el umbral del 50%, no hay nada que hacer. La suma de todas las otras fuerzas no pueden llegar al 51% porque el universo solo es 100%. Entonces, lo máximo que podrían llegar, si es que eventualmente el movimiento al socialismo saca 51%, todas las fuerzas unidas podrían sacar 49%. Así que ya no hay culpables de esta derrota del centro a la derecha. Tienen que asumir sus propias derrotas y tienen que asumir, obviamente, en clave interna, una reflexión de que no se puede llegar a una elección y tratar de seducir a la población, y tampoco se puede competir en una elección a costa de que todos se bajen. Es decir, no se puede entrar a una competencia donde tienes que decirle bájate tú o bájate tú porque tú perjudicas. Eso no es una elección. Tampoco puedes pedir que todos se unan, porque en la política los partidos políticos se crean para competir, no se crean para unirse. Eso también es antinatura. Entonces, todos querían la unidad o todos querían que todos se bajen. El punto radica en que definitivamente no tenemos un sistema de partidos políticos consolidado y creemos que en 2 o 3 meses se tienen que conformar agrupaciones electorales para tener eficacia. Es bueno hacer mención que el movimiento al socialismo es producto de la creación y gestación de 30 años de maduración del instrumento político que nace en el mundo rural y se va consolidando finalmente en el mundo urbano. Pero también estas fuerzas políticas tienen una visión urbanocéntrica, que no entienden el comportamiento societal y que piensan que a veces el escándalo es suficiente para erosionar una fuerza política. El MAS ha resistido la prueba de la dureza. Su líder histórico está lastrado con escándalos, pero eso no parece haber sido un disuasor para su base electoral dura e inclusive el incremento. Ahora voy a cerrar con 2 elementos más, si me permites, querida Cecilia. ¿Qué viene de aquí en adelante? Primero, que no tenemos un presidente caudillo, lo cual considero que es muy importante. Se rompe la tradición histórica del caudillismo, que es fundamentalmente ese liderazgo en base al culto a la personalidad, en base sobre todo a una concentración que hace que el líder se vuelva discrecional. Más bien tienes un hombre moderado, tecnócrata, que no tiene luchas sociales en su haber y que ciertamente va a ser cuestionado al interior de su fuerza política, lo cual le obligará a ser dialogante. La última pregunta: ¿quién va a gobernar Bolivia? ¿El señor Arce Catacora, que está imbuido de legitimidad, o el señor Arce Catacora va a permitir que intenten, a través de su persona, a través de su victoria, retornar las prácticas autoritarias? El gran desafío es democratizar el MAS o simplemente dejar que el levismo autoritario nuevamente se imponga. Es una lucha muy compleja. ¿Y cuál es su criterio, Daniel? ¿Quién gobernará Bolivia? Bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes meses, ¿no? Yo creo que es muy apresurado. Lo que le puedo decir, sí, Cecilia, basado en la historia, es que el poder no se comparte, ¿no? En este momento, el hombre centro político del país se llama Luis Arce Catacora. Él es el dueño de esta elección.
él ha ganado posiblemente con más del 53%. Entonces, hay en la política también cambios de ciclo en cuanto se refiere al liderazgo. Hay nuevos estilos de liderazgo. Seguramente la forma de gobernar, la forma de administrar, la forma de posesionarse en el escenario nacional va a ser muy distinta, me refiero comparando entre Luis Arce Catacora y don Evo Morales. Creo que don Evo Morales, sin desconocer de que ha ejercido un liderazgo fuerte dentro de su organización política y dentro del país, es un liderazgo que está bastante decaído, ¿no? Que sobre todo a partir del referéndum del año 2016 entró en un desgaste, un declive, y se notó además eso en la campaña política Cecilia. Yo lo que pude percibir es que más bien quienes ahora son los elegidos, en los últimos meses, por lo menos en el último mes, de manera muy clara, tomaron una distancia bastante considerable con relación a don Evo Morales, ¿no? Y tuvieron mayor autonomía, surgieron nuevas voces. Ustedes han entrevistado, creo, a don Sebastián Michel, me parece que es parte de esa nueva vocería distinta que tiene el MAS. Han renovado su discurso, han renovado sus mensajes, han sabido interpretar la realidad, cosa que quizás no hubiera hecho don Evo Morales, porque su modelo de liderazgo político es confrontacional. En cambio, yo lo que noté en Luis Arce Catacora, y me sorprendió mucho, que varios de sus mensajes y de sus spots televisivos ya hablaban de la reconciliación. Quizás fue el único partido, incluso, y la única candidatura que habló de un tema que creo que es un elemento central dentro de las necesidades y el ideario nacional. Lo tuvo como bandera en algún momento don Carlos Mesa, pero lamentablemente se fue contagiando, ¿no?, de la actitud de los candidatos de la oposición, de solamente hablar de los errores del gobierno anterior, de los 14 años, y no hablar de lo que ellos podrían haber hecho. ¿Cuál ha sido, si usted quiere, el plus, ¿no?, la ventaja comparativa de don Luis Arce Catacora? Generar esperanza, generar expectativa, un mensaje de campaña tan interesante, simple pero profundo. Vamos a salir adelante, ¿no? Y lo que la población, sobre todo aquellas personas que tienen necesidades básicas insatisfechas, que viven del día a día, quiere cabalmente escuchar ese tipo de noticias, ¿no? Que es posible recuperar la estabilidad, la confianza, ¿no? Preservar los empleos. Y definitivamente ese mensaje puede calar muy hondo en las estructuras sociales populares. No nos olvidemos que Bolivia es un país donde más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Entonces, ellos necesitan esperanza. Los candidatos de la oposición o de los candidatos que competían se olvidaron de eso. Es un elemento central: seducir, enamorar, generar esperanza, expectativas. Solo hablaron de los 14 años, ¿no? Competían para ver cuál era el más fuerte, ¿no? Quién iba a hacer el papel de Tarzán, de Batman, para poner en una jaula a Evo Morales, cuando ese puede ser un elemento que le interese a un segmento de la población. Pero definitivamente hay cosas más importantes dentro de lo que son las expectativas de la población. Por lo tanto, yo creo que estamos en un cambio de modelo de liderazgo en cuanto se refiere a la conducción del país, posiblemente. Si bien el MAS como partido político ha sabido recuperarse luego de estar muy golpeado, ha tenido esa capacidad de resiliencia, ha tenido esa capacidad cabalmente de reactivarse, pero eso no quiere decir que Evo Morales siga siendo el conductor de lo que va a ser el gobierno que se va a posesionar en el mes de noviembre. Creo que ahí podemos llevarnos alguna sorpresa. Sigue siendo un liderazgo fuerte al interior del partido, por lo menos que es el Movimiento Socialismo, pero no le alcanza ya para tomar decisiones en nombre del gobierno que se va a posesionar. Creo que ahí hay una diferencia cualitativa. Luis Arce Catacora tiene además una cualidad importante. La gente está esperando qué puede hacer él para restablecer la estabilidad económica, ¿no? Su imagen está centrada en ello. Tiene
tiene ese prestigio, si te quiere, político, que él seguramente va a intentar defender, porque la economía no se resuelve con arengas, con discursos, ¿no? O generando mitines políticos. La economía es un trabajo de laboratorio, de gabinete, y eso es lo que le va a tocar hacer a don Luis Arce Catacora. Y en la medida que él tenga resultados, yo creo que eso puede permitir que su liderazgo, por lo menos su imagen como presidente, se fortalezca. Entonces, yo concluyo, como dije al comienzo, Cecilia, la historia nos demuestra que el poder no se comparte. ¿Quién es el dueño del poder en este momento? Es don Luis Arce Catacora. Él es el que tiene legitimidad y seguramente va a avanzar en esa línea en lo que le toque hacer como presidente de nuestro país. Bien, Franklin, para cerrar, cortito, hemos vuelto a la senda del reconocimiento de victorias ajenas, es decir, hoy Comunidad Ciudadana sale al frente y reconoce la victoria, ya varios organismos internacionales, presidentes, expresidentes han reconocido victorias y todo aquello. ¿Estamos en esa senda de no cuestionar todo o nada? Aparentemente la victoria, porque estamos hablando sobre datos no oficiales, pero bueno, ya han sido reconocidos y eso ya le dan un cariz casi de oficialidad. La victoria del señor Arce Catacora es demasiado holgada. Creo que esa ha sido la gran sorpresa del día de ayer. No hubiera sido sorpresa que gane en primera vuelta porque formaba parte de las probabilidades, pero sí fue una sorpresa la contundencia. Con lo cual, definitivamente al señor Carlos Mesa no le ha quedado otra que ir a reconocer, precisamente porque se ha disipado cualquier incertidumbre. Lo cierto es que el día de hoy ya lo he escuchado al señor Evo Morales hablar como presidente. Ya está hablando de restablecer relaciones con todos los países del mundo, de cambiar la política exterior, está tratando de marcar una agenda. Creo que el señor Morales no se ha dado cuenta de que él no es el presidente y creo que el señor Arce Catacora tiene que tomar el control de lo que es su victoria desde un principio, porque de otra forma va a estar permanentemente hostigado con ese fantasma, con esa sombra tan grande que representa Morales y que ciertamente podría perturbar su gestión. Concuerdo con Daniel, el que ganó la elección fue el señor Arce Catacora y también demostró que Evo Morales, que se puede ganar a pesar y sin Evo Morales. Y entonces esto sí que no es el fin de un ciclo del masismo, pero sí puede ser el inicio de una era del masismo sobre el evismo. Entonces hoy por hoy el MAS no se disputa o el MAS no disputa el poder ni tiene confrontaciones con otras fuerzas. Hoy por hoy es una lucha del MAS con el MAS. Pero por último, este es un gobierno de crisis. No nos olvidemos que ahora se van a activar las demandas sectoriales. Inmediatamente asuma la presidencia el señor Arce Catacora. Así que no tiene los astros alineados en su favor y creo que no es saludable pensar en volver a esa dinámica autoritaria, totalitaria del pasado. Son señales interesantes, son señales que parecieran institucionalistas, dialogantes, el decir que vamos a gobernar para todos, que no vamos a entrar al revanchismo. Y hemos escuchado eso muchas veces y no se ha cumplido. Le vamos a dar un voto de fe al señor Arce Catacora porque es el presidente de todos los bolivianos, pero no es un país fácil el que le toca administrar y también se podría complicar mucho la vida si es que empieza a querer compartir el poder desde un inicio. Él ganó sin Evo Morales y por lo tanto él tiene que asumir como presidente que es las decisiones íntegras de lo que de aquí en adelante tiene que hacer. Y la primera señal va a ser cómo conforma su gabinete. Ahí vamos a ver si hay un remozamiento, hay un relanzamiento y vamos a ver un poco el estilo que él va a tratar de imponer, quizás su sello personal. Muy bien, muchísimas gracias Franklin, gracias por habernos acompañado esta noche. Daniel, lo propio es un nuevo tiempo, si coincide brevemente con Franklin en este sentido, que Luis Arce debe gobernar sin la sombra de los 14 años o por lo menos sin los líderes anteriores. Previo a ello, Cecilia, cortito, a mí me parece lo de Comunidad Ciudadana una actitud de alto valor democrático y responsabilidad con el país. Lo que el país necesita es certidumbre. Creo que eso es madurez política. Así que bien la actitud de Comunidad Ciudadana, porque además la Asamblea Legislativa va a ser el espacio donde posiblemente se tengan que hacer las grandes concertaciones. Por lo tanto, ahí ya vinculo con la pregunta de usted mi opinión.
Es el momento de reconstruir la confianza, es el momento de la concertación, está en juego la estabilidad democrática, hay que salvar la democracia en el sentido más amplio, hay que estabilizar la economía del país y hay que recuperar la confianza en el funcionamiento de las instituciones del Estado. ¿Eso qué demanda? Acuerdos, diálogo, concertación y posiciones amplias y democráticas. Así que este tipo de señales, las que da, por ejemplo, Comunidad Ciudadana el día de hoy, me parece una señal positiva que ayuda cabalmente a generar ese ambiente de confianza. Lo que más cuesta en la política es construir confianza y lo que más fácil se disipa en la política. Qué bien que el primer día, cuando ya los datos son muy claros, ¿no?, es irreversible esa tendencia, exista un partido que es el segundo que hubiera dado una señal de madurez política y democrática. Y repito, es el momento, creo, y espero que así sea, de reconstruir, posturar las heridas, que son heridas profundas en algunos casos, que han quedado por este tiempo largo de crisis política, de crisis electoral que ha vivido el país. Muchísimas gracias, Daniel Valverde, muchísimas gracias, Franklin Pareja, por habernos acompañado esta noche en el análisis aquí en Que No Me Pierda, un día después de conocidos los resultados de cómo votó Bolivia. Efectivamente, cuando ya va avanzando también, Juan Carlos, el conteo oficial. Exactamente, gracias a ambos analistas que nos han